Y el país se integra. Hace pocos minutos conversamos con Gabriela Álvaro, quien es representante de los pacientes renales a nivel nacional, en donde ella nos platicó un poco acerca de la audiencia pública que tenía o que estaba convocado para el día de hoy, 15 de mayo, una audiencia pública de acción de protección en contra del Ministerio de Salud Pública y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para solicitar que se regresen los beneficios que tenían los pacientes renales. Vamos a hablar acerca de esa situación, ya que a pedido del Ministerio o de las autoridades se ha solicitado que se difiera esta audiencia para el 29 de mayo. Vamos a conocer esta situación y también el contexto de los pacientes renales, cómo se encuentran actualmente sin sus tratamientos. Muchas gracias por el espacio. La verdad, un poquito triste todavía porque supuestamente hoy era la audiencia. Ayer por la mañana, a eso de las 10:30, llegó el pedido del IES, diciendo que se les había notificado el día anterior recién y que no tenían tiempo para preparar la defensa, que ellos se iban a acoger a la ley y que pedían que el juez difiera la audiencia. Yo le mandé a los abogados este documento y me dijeron que como solamente había sido el IES y no el ministerio, que lo más probable es que no acepte el juez eso. Y por la tarde ya llegó en cambio el pedido del Ministerio de Salud, que sí ya nos complica un poco porque son los dos demandados directos que pidieron tiempo porque supuestamente recién les había llegado el pedido para la audiencia. Entonces se reprogramó para el jueves 29 de mayo a las 9:30 de la mañana. Yo tuve que llamar a medios de comunicación, escribir, comentando lo que había pasado. Y hay un medio de comunicación internacional que iba a estar presente y que va a estar presente en la nueva audiencia. No puedo decir el nombre porque me pidieron que lo mantenga así perfil bajo, pero y de igual manera los pacientes renales que iban a ir a apoyar sí se pusieron un poquito tristes. Sin embargo, me mencionaron que ellos van a estar el nuevo día de la audiencia ahí para apoyar. Gabriela, recuérdanos de qué se trata esta audiencia pública que es en contra del Ministerio de Salud Pública y del IES. Bueno, es una acción de protección interpuesta a favor de los pacientes renales, solicitando al Ministerio de Salud y al IES que aseguren a los pacientes y que se restablezcan tiempos completos de diálisis, que se restablezcan números de semanales de diálisis, que se les vuelva a hacer sus exámenes mensuales y que se les entregue medicamentos completos. Eso es lo que se está pidiendo, que ciertamente en algunas clínicas están relativamente bien, pero en otras no. Entonces, el beneficio no debe ser solo para uno, deben ser para todos. Y yo estoy pidiendo por eso. Esta audiencia tiene que ver más con el tema de recuperar esos beneficios para los pacientes renales y no tanto el hecho de exigir o obligar al gobierno de que pague la deuda que debe, o esto va a la par. No, yo estoy defendiendo a los pacientes como paciente. Las clínicas dializadoras, si es que ellas desean en algún momento interponer alguna denuncia, lo pueden hacer. Mi interés es pedirle al gobierno y que vea el ministro. En ese entonces me imagino que debe haber nuevo ministro, porque la próxima semana ya es el cambio de mando. Entonces, al ministro, futuro ministro o ministra, que se dé cuenta de que los pacientes en realidad están pasando mal, están pasando muy mal. Mira, yo hace 3 días hice un envío de medicamentos donados por personas que viven en el extranjero hacia Guayaquil. No hay medicamentos, no tenían ni siquiera lo básico que es complejo B. La caja de ácido fólico de 30 pastillas cuesta 90 centavos, ni siquiera tienen eso. Entonces me decían, por favor, ayúdenos, necesitamos esto de aquí, esto de acá. Y esa donación que hicieron estas personas que viven en Estados Unidos me ayudó a comprar medicamentos para donar a estos pacientes. No hay medicamentos. De igual manera en el IES. El IES está pagando. Y no voy a mentir, el IES está pagando, pero muy poquito. Y la deuda que tienes de 90 millones es muchísimo dinero. No son $1,000 o $2,000 para decir, bueno, sí, ya cumplió. No. Entonces, no sé por qué quieren más tiempo del que ya han tenido, porque yo presenté hace 3 semanas la acción de protección. Y cada copia era más o menos de este grosor. 3 semanas tuvieron para leer
los documentos, todo lo que había ahí, las pruebas, más que todo eran copias de cédulas lo que estaba ahí. No tenían que leer tanto y no tuvieron tiempo para leer algunas hojas. A mí la verdad me pareció bastante, o sea, me parece una burla hacia los pacientes y hacia el tiempo que tenemos los pacientes. Porque las dializadoras ayer les dije, miren, lamentablemente no les llamen a los pacientes porque no va a ir nadie, no hay audiencia. Y me dijeron, pero es que Gaby, ya no tenemos con qué hacerles diálisis. No tenemos para comprar medicamentos, teníamos esa esperanza de que tú en la audiencia ganaras hoy y que se pueda comprar algo de los medicamentos, algo de los insumos. Ya no tenemos nada. ¿Y qué van a hacer esos pacientes? Van a ser derivados a hospitales de la red de salud, donde no hay ni siquiera para paracetamol, no hay ni siquiera para tomar muestras de orina, no hay ni siquiera eso. ¿Qué van a hacer los pacientes? Es lo que ayer tuve yo un live en mi TikTok y les decía a las personas, yo tengo las pruebas de personas que estuvieron pidiendo diálisis y que fallecieron porque no les dieron nunca la diálisis, porque sus clínicas cerraron. Entonces, no sé, me enoja mucho que no haya compromiso con la salud y sobre todo que se normalice, que el gobierno, tanto IES como ministerio, normalice el no pagar a las dializadoras. Justamente como tú mencionas, esta afectación a los pacientes, ¿cerca de cuántos pacientes a nivel nacional reciben los tratamientos de diálisis? Cerca de 20,000 pacientes. No todos los pacientes están en riesgo, no todos. Alrededor de 6,000, 7,000 pacientes están peligrando sus vidas y por ello son los que estoy poniendo esta acción de protección. Justamente también para conocer un poco de la situación de los pacientes, quienes necesitan de forma urgente estos tratamientos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cómo viven ellos su día a día ante la falta de medicamentos, de insumos médicos? A ver, hay pacientes que antes de tener insuficiencia renal, se les diagnosticó diabetes y la diabetes les llevó a la insuficiencia renal. Entonces tienen diabetes, insuficiencia renal y por los años de diálisis, insuficiencia cardíaca. Si un paciente, por ejemplo, que necesita hemodiálisis 3 veces por semana, se le disminuye media hora cada día, su máquina no le va a depurar todas las toxinas que tiene su cuerpo porque los riñones ya no funcionan. Eso va a provocar que el paciente vaya enfermando y que estas enfermedades de base que tienen vayan empeorando. Y muchas personas dicen, no, pero es que de insuficiencia renal no se muere. Sí, sí se muere. Porque al no recibir la diálisis correctamente, la salud empeora por completo. Y al no recibir los medicamentos tampoco, o sea, la enfermedad avanza de lo lindo, sin tener esas pastillas. Hay pacientes que sufren, por ejemplo, de los huesos y hay un medicamento que se llama Cebelamero, que es carísimo, es el medicamento más caro dentro de la tabla para los pacientes renales. Cada pastilla cuesta $1 y hay personas que toman 3 pastillas al día. Cuesta $60 la caja de pastillas. Entonces, yo estoy pidiendo por todo lado a ver si es que alguien puede dar algún descuento en alguna farmacia, si es que hay alguna fundación que desee donar, porque este medicamento es sumamente caro y alrededor del 70% de pacientes renales necesitan este medicamento. Yo necesito este medicamento, yo lo compré con mucho esfuerzo de mis padres ayer, porque mi fósforo está súper alto. ¿Y cuáles son las consecuencias? De que mis huesos me empiecen a doler. Y tengo apenas 32 años y ya tengo problemas de huesos. Entonces, no es algo que sea solamente que aplique para las personas de la tercera edad, es algo que aplica para todos los pacientes en general. Justamente en los costos, como tú señalas, de este medicamento que cuesta $60, a nivel general, el tratamiento, ¿cuánto costaría para una persona que, por ejemplo, en estos casos, con la deuda que mantiene el gobierno, con las dializadoras, no tienen, digamos, acceso igual a los insumos y todo eso? ¿Cuánto les costaría a ellos? $1,456 al mes, que es algo que no tiene casi nadie, casi nadie. ¿Esto qué comprende? Servicio de psicología, nutrición, trabajo social, los exámenes, los medicamentos y las diálisis. Todo eso. Y mira que a veces se gasta mucho más, muchísimo más. Pero las clínicas no pueden pedir un centavo más de lo que está estipulado. No pueden pedir un centavo más, Nicole. Y es lo que yo le comentaba yo al ministro cuando tuve la oportunidad de reunirme con él. Las dializadoras no le pueden cobrar más dinero porque es prohibido.
Y no puede decir que se va a gastar un solo centavo más, porque a veces los pacientes gastamos muchísimo, más de $1,456 al mes con los exámenes que nos hacen. Los medicamentos son muy caros y en algunas clínicas antes daban este medicamento, el que te cuento, el Sevelamero. Ahora no están dando porque te digo, es muy caro y no tienen, priorizan el dar diálisis a los pacientes antes que el dar medicamentos, que me parece algo lógico. Porque yo sin diálisis no aguanto, sin medicamentos como quiera busco a alguien que me preste, a alguien que me venda más barato, pero sin mi diálisis, ¿cómo hago? ¿Se conoce tal vez la cifra de cuántos pacientes renales han fallecido debido a la falta de atención de las dializadoras? Hasta finales de 2024 había una tasa de mortalidad de 1,000 pacientes. En lo que va de 2025 desconozco, no me he puesto a averiguar así a fondo, pero algunos y la mayoría de pacientes que fallecieron fueron en Guayaquil, cuando 2 dializadoras o una dializadora quebró. ¿Por qué quebró? Porque cuando los pacientes hacían plantones exigiendo sus derechos, salía también el dueño de esta dializadora a protestar con los pacientes, porque veía la salud de ellos y se la tomaron en contra del dueño. Y le empezaron a molestar, a pedir un montón de requisitos, a decir que no cumplía con una cosa, con otra cosa, y la clausuraron. A estos pacientes se los derivó a un hospital público y no avanzaron. Pueden ver las personas en mi TikTok, está el testimonio de 2 ancianitos de esta clínica que cerró, que pedían y que suplicaban, por favor, denme una diálisis. Y nunca les llegó la diálisis, nunca, perdieron la vida. Falta también, digamos, esta sensibilidad de las autoridades frente a la situación de los pacientes renales, porque ellos conocen la situación de ustedes, saben que el gobierno les debe, tanto el ministerio como el IES, pero aún así no se logra nada, no existe esta liquidez para poder ayudarles a ustedes. Tal vez falta esta sensibilidad para las autoridades. Mira, yo estoy y me mantengo en que si hay dinero para bonos, hay dinero para pagar a las dializadoras. Y no sé si es que el ministro no esté tan bien asesorado, porque el ministro comprende la parte administrativa, porque es abogado, pero no comprende la parte médica. Le podrá ser asesorado por uno u otro médico, pero en sí le hace falta todavía ponerse la camiseta de los pacientes renales. Y no solamente aplica con los pacientes renales, sino con los pacientes con enfermedades catastróficas, que necesitamos de un tratamiento sustitutivo para poder seguir viviendo. Y no solamente con el Ministerio de Salud, sino también con el IES, que aunque digan, pero estamos pagando, pero no han pagado cuando tenían que pagar. El producto de estar pensando en otras cosas, de estar haciendo en otras cosas, de la despreocupación, es la deuda de los $90 millones. Porque si es que se hubiesen preocupado en realidad, tranquilamente hubiesen pagado ese dinero y la deuda no sería tan grande. Y encima me parece tan ilógico que exijan a las clínicas que deben brindar un servicio de calidad a los pacientes, que deben dar todo a los pacientes cuando ellos no dan todo por las clínicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me parece un doble discurso eso. Justamente, y ya para finalizar la entrevista, nos gustaría saber qué otras instancias legales ustedes podrían tal vez ocupar en caso de que el Ministerio y el IES vuelvan a diferir la audiencia o intenten no presentarse, o en tal caso, por ejemplo, los jueces fallen en contra de ustedes. Lo que tenemos planeado es acudir a la CIDH, ya una vez habiendo entrado en juicio, podemos enviar esos papeles. Si es que hay un fallo en contra, que yo la verdad espero que no pase, porque esto es tema de salud. No estamos pidiendo que nos regalen ese dinero, no estamos pidiendo que nos regalen los insumos, estamos pidiendo que se devuelvan derechos que fueron extraídos, que fueron quitados a los pacientes. Y si es que de no ser así, ojalá que no lo difieran, porque ya con eso sería 1 mes y medio que han tenido para leer el documento. Yo lo leí en una noche. Es fácil de comprender ese documento. Espero que tengan el tiempo de leerlo, que se presenten con su defensa, porque es su derecho, pero de no ser así y de tener un fallo en contra de los pacientes, nos vamos a instancias internacionales con la CIDH. Quitaron 2 beneficios que no era obligación de las dializadoras, de ninguna, que es el transporte y la alimentación. Esa alimentación, esa comida que daban
después de diálisis era estrictamente proporcionado por un nutricionista. No era porque vamos a darle esto porque queremos, no. El nutricionista veía a cada paciente lo que necesitaba y se elaboraba el alimento con base a su dieta. Eso primero se quitó. Luego se dio tipo un break para no quitar en totalidad el alimento. Después se quitó el transporte. El transporte sí fue lo que más golpeó porque hay pacientes de la tercera edad que viven en la montaña y que tenían que bajar a la ciudad para hacerse su diálisis. Y personas que no tienen, o sea, jubilados que viven totalmente solos, que gastan al mes en el transporte de ida y regreso $170, $110, dependiendo de la distancia. Pacientes que salen a las 4 de la mañana de su diálisis. Hay personas que entran a diálisis a las 11 de la noche y salen a las 4 de la madrugada de su terapia, porque las dializadoras están viendo cómo pueden hacer que los pacientes no se queden sin su diálisis. Primero eso, el transporte, y después vino que se quitó alguna parte del medicamento y luego el medicamento en su totalidad. Después a los pacientes, para abaratar costos, se les bajó el tiempo de diálisis de 4 horas a 3 horas y media. Y en otras clínicas ya nos están dando las 3 diálisis completas, se están dando 2 diálisis. Y si el paciente quiere hacerse una tercera, tiene que comprar él mismo los insumos. Insumos que se van entre los $50 y $70 por diálisis. Eso, imagínate, quitarle al paciente media hora y encima solo hacerle 2 diálisis a la semana es matarle poco a poco al paciente. El paciente se va muriendo. Pero, por ejemplo, esa reducción en el tratamiento era a nivel general sin identificar casos particulares donde se necesite más o menos tratamiento. Claro, sin identificar. Era para todos los pacientes, para todos los que tienen, cuyas clínicas tienen deudas enormes. Y son clínicas, en realidad son clínicas que tienen bastantes pacientes. Tengo una clínica que tiene creo que 400 pacientes en una provincia de aquí del país. Y no tienen ni siquiera para comprar gasas, no tienen para eso. Como escuchamos hace un momento a Gabriela Álvaro, representante de los pacientes renales, acerca de esta audiencia pública que fue diferida por parte de las autoridades, ya que según lo que señalaron no tuvieron el tiempo suficiente para poder recopilar toda la información frente a esta solicitud por parte de los pacientes renales para que se les regresen sus beneficios, como lo que sería la parte de insumos médicos, medicamentos, entre otros. También escuchamos que esta audiencia ya fue diferida y solicitada para que sea retomada el 29 de mayo, en donde acudirán los pacientes renales y también las clínicas dializadoras o los representantes de las clínicas. También escuchábamos acerca de lo que es este valor o este monto de millones de dólares que el gobierno aún adeuda con las dializadoras y que esto terminó afectando a cientos de pacientes renales que incluso algunos de ellos fallecieron. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa.